Seguramente has entrado a algún servidor de Bomb Squad y has visto que tiene muchos mods, y uno de esos es una modificación a las bombas. Si quieres tener bombas personalizadas, este video es para ti. Y también recuerda que esto no utiliza nada de acceso root. Hola, feliz cumpleaños, te traje un regalo. Oh, en serio, muchas gracias. Pero espera, ¿eso no es una bomba? No tiene forma de bomba. Ok. Ah, mira, yo también te traje un regalo. Pero no es mi cumpleaños. Ten, es tuyo. Oye, pero esta sí es una bomba. Antes de comenzar este video, en el Discord oficial del canal haré un sorteo de 10 códigos para ganarte 1500 tickets de Bomb Squad. El sorteo será este sábado 19 de junio. Para más información estén atentos al canal Anuncios Comunidad. Hey, hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo tutorial para Bomb Squad. En este tutorial les enseñaré a cómo cambiar el modelo de todas las bombas, al igual que sus texturas. Esto incluye la caja TNT. Para este tutorial utilizaré un mod llamado Custom Scripts. Este mod nos servirá para modificar todo el código de Bomb Squad. Primero creamos los scripts con este mod. Después vamos a los scripts, abrimos nuestro gestor de archivos, entramos a la memoria interna, abrimos la carpeta Bomb Squad sys 1.6.3, para modificar las bombas entramos a bastd, actor y abrimos el archivo bomb.py. Para el código yo utilizaré la aplicación Acode, vamos hasta la línea de código 156. En esta parte están las variables de todos los modelos de las bombas y la caja TNT. A la derecha están los modelos de cada uno. Para obtener un modelo se utiliza la función ba.getModel y entre paréntesis y comillas se pone el nombre del modelo. Abajo están las variables de sus texturas y a la derecha las texturas. Para obtener una textura utilizamos la función ba.getTexture. Y entre paréntesis y comillas ponemos el nombre de la textura. Yo cambiaré el modelo de la bomba que tenemos por defecto por la caja TNT. Guardamos y probamos. Obviamente se darán cuenta de que el modelo es de la caja TNT, pero no tiene la textura ni la colisión. Para eso cambiaremos la textura de la bomba por la de TNT. Para la colisión bajamos hasta la línea de código 643. Aquí está la clase Bomb en donde empiezan los nodos de las bombas. Los nodos de cada bomba se encuentran adentro de una condicional. Por ejemplo, en la línea de código 736 está la bomba Landmine. Abajo está la caja TNT y más abajo la bomba Impact. El nodo de nuestra bomba está en la línea de código 812. Adentro del nodo agregaremos la propiedad de body. Y entre comillas el tipo de colisión de la caja TNT, que es Crate. En total existen 6 colisiones: Crate, Landmine, Sphere, Bots, Capsule y Puck. Guardamos y probamos. Ahora ya tienen una bomba personalizada con el modelo, textura y colisión de la caja TNT. Pero ¿qué tal si le ponemos la cabeza de algún personaje? Para ver el modelo y textura de cualquier personaje, vamos a la carpeta bastd, actor y abrimos el archivo spaceappearance.py. Yo utilizaré la cabeza del personaje Huesos, que en inglés se llama Bones. Copio lo que está a la derecha de Head Model. Y en el nodo de nuestra bomba, para no ir hasta arriba del archivo, puedo cambiar directamente el modelo y textura desde aquí. Quitamos lo que tiene el modelo y escribimos ba.getModel y entre paréntesis y comillas pegamos la cabeza de Huesos.
Para la textura hacemos lo mismo, escribimos bea.getTexture y entre paréntesis y comillas ponemos la textura. La textura del personaje está a la derecha de Color Texture. Copiamos y pegamos. Ahora que nuestra bomba ya no tendrá forma cuadrada, lo más conveniente es cambiar la colisión. En este caso utilizaré la colisión Sphere. Guardamos y probamos. Funciona perfectamente, aunque sí se ve algo tenebroso. Por último, cambiaremos el modelo de la bomba por la de un mapa. Vamos a la carpeta BASTD y abrimos el archivo maps.py. Yo utilizaré el modelo del mapa, la plataforma, que en inglés se llama The Path. Vamos hasta Model, copiamos The Path Level y lo pegamos en el modelo de nuestra bomba. Para la textura, copiamos lo que está después de Text y lo pegamos en Color Texture. Ahora, como el modelo de nuestra bomba ya no es redonda, creo que lo mejor es una colisión cuadrada, así que le pondré Create. Guardamos y probamos. Ahora vamos a cambiar el modelo de la caja TNT por la cabeza del pirata Jack Morgan. Para editar el nodo de la caja TNT, vamos hasta la línea de código 754. Aquí está el Model, Body y Color Texture. Reemplazamos los datos de Model por la cabeza de Jack Morgan, al igual que el Color Texture, y a Body le pondremos una colisión de Sphere. Guardamos y probamos. Perfecto, ahora tenemos una caja TNT un poco diferente. Ustedes sabrán que la mina, cuando la lanzas, se queda estática en el suelo. ¿Qué les parece si la convertimos en una mina rodante? Vamos a la línea de código 736. En el nodo de la mina, cambiamos el modelo por la pelvis de Frosty. El Color Texture será el mismo y el Body lo cambiaremos a Sphere. Guardamos y probamos. Por último, modificaremos la bomba de impacto. La cambiaremos por el potenciador de vida. Vamos hasta la línea de código 772. Para saber el modelo y textura de los potenciadores, vamos a la carpeta BASTD, Actor y abrimos el archivo powerupbots.py. Vamos a la línea de código 94. Aquí está el modelo de los potenciadores. Abajo están las texturas. La textura que vamos a utilizar es TextHield. Reemplazamos esos datos a nuestra bomba de impacto. Para la colisión de nuestra bomba, regresamos al archivo PowerUpBots. Si vamos hasta la línea de código 245, vemos el nodo de los potenciadores. Copiamos el body, que en este caso es bots. Guardamos y probamos. Como ven, hay algo raro en nuestra bomba, ya que al principio sí tiene la textura, pero después cambia al original. Esto pasa porque nuestra bomba tiene una secuencia de texturas. Para eliminar eso, borramos esta parte del código.
El código que está abajo hace que nuestra bomba cambie rápidamente de texturas para avisarnos que va a explotar. En mi caso yo lo dejaré, guardamos y probamos. Y listo, con esto termina este tutorial. Espero que les haya gustado este video y si fue así, les agradecería que me dieran su grandioso like, lo compartieran con sus amigos y se suscribieran para más contenido. Así que sin nada más que decir, por mi parte es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Below.